Buenas tardes. Vamos a seguir con este libro de Efesios, ¿sí? Nomás que se ubiquen, ¿verdad? Ok. ¿Recibieron a la gente que viene por primera vez hoy? ¿Sí? Sí, ¿verdad? No, está. ¿Mandé? Ok. No, bueno, aquí llegó esta pareja, es una pareja que las conoció Luis y Sandra en su estancia ahí en el hospital. Dicen que ya saben por qué Dios los puso ahí en el hospital a Luis y a Sandra, ¿verdad? Porque compartiendo su palabra, y es una pareja joven, ¿verdad? Que ha estado pidiendo pues ayuda de oraciones en su vida, y pues nos da mucho gusto que estén aquí, de verdad. Que bueno, sé que no viven aquí cerca, es muy lejos donde viven, y el esfuerzo de estar aquí, pues eso es bueno, ¿no? Y Dios los va a bendecir, y pues al final oramos por ustedes, ¿verdad? Qué bueno que están aquí. Estuvimos orando por ustedes la semana pasada, ¿verdad? Pues qué bueno, bienvenidos. Nos da mucho gusto que estén aquí, ¿verdad? Vamos a darles un aplauso de bienvenida, ¿verdad? Ok. Mimi, ahí está Mimi del equipo de Oasis. Ok, muy bien. Recuerdan que hemos estado estudiando el libro de Efesios, y yo he estado pensando, bueno, como es un libro que domingo a domingo lo hemos estado desarrollando, muchas veces nosotros no estamos, ¿verdad? Por alguna diferencia o alguna diferente razón, como pues enfermedad o están de vacaciones. De hecho, lo que es julio y agosto, las iglesias en general padecen de la asistencia, porque pues mientras llegan unos, otros se van, y se entiende, ¿no? Porque es el tiempo de vacaciones de los niños y los padres piden vacaciones y está bien. Pero entonces digo yo, se ve como truncado, ¿verdad? El estudio si nosotros no estudiamos en nuestra casa el libro de Efesios. Y yo creo que cuando ustedes o nosotros estemos estudiando el libro de Efesios, escudriñando la Escritura, Dios nos va a hablar. Inclusive ustedes hasta sacarían unos buenos puntos que dirían, esto no lo comentaron, se les pasó. ¿Por qué? Porque estamos estudiando el libro de Efesios. Entonces yo les animo que independientemente de que lo estemos aquí enseñando o procurando enseñar, ustedes lo estén escudriñando y estudiando en su casa, ¿verdad? Paulina, me da mucho gusto que estés aquí ya con el bebé, ¿verdad? Es niña. Felicidades, hace como semana y media más o menos tuviste al bebé, pues 2 semanas, ¿verdad? Nos da mucho gusto que ya estés aquí y con un nuevo miembro, una nueva miembra, ¿verdad? Bienvenida otra vez. Muy bien, ok, entonces, antes de enseñar, yo le puse a esta enseñanza, se llama una nueva vestimenta, ¿sí? Una nueva vestimenta, porque vamos a ver el porqué, que es muy obvio. Entonces, hace 2 semanas, para retomar un poquito, recordarles un poco, José Manuel nos compartió sobre Efesios 4, del 1 al 10, y ahí veíamos que Pablo continuaba del anterior capítulo describiendo los nuevos valores que se esperan de una nueva sociedad que Dios ha apartado, o la vida digna de un nuevo llamado para aquellos que estaban siendo llamados y acercados a las cosas de Dios. Esto él dijo, José Manuel, más o menos en palabras más, palabras menos, que por haber sido llamados su pueblo, debían de cultivar esa unidad. Si recuerdan, en el inicio o en el título de ese párrafo que compartió José Manuel dice unidad, la unidad, ¿verdad? de la iglesia, se lo voy a decir, permítanme, unidad en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que compartió José Manuel y nos animaba a eso. Luego la semana pasada, a grandes rasgos, la semana pasada Lee que nos hablaba que para poder llevar a cabo con una dignidad, ese llamamiento por el cual habíamos sido apartados, Dios había dado dones, ¿no? Para poder desarrollar a estos gentes que habían sido llamados a través de estos dones, como dice Efesios 4, del 11 a 16. ¿Con qué finalidad? Para edificar. Porque dice ahí en el versículo 11 que compartió Lee,
Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. También nos decían la semana pasada el motivo por el cual, o el propósito también por el cual existían los dones. Y pues nos decían que existen ¿para qué? Existen para equiparnos, para enseñarnos, para nutrirnos, ¿verdad? Día con día. Y nos decía una parte una definición que era equipar. Y decía, es colocar un hueso en su lugar cuando está fracturado, ilustrativamente hablando, ¿verdad? Nos decían la semana pasada. Y también nos animaba de cómo crecemos. Pues crecemos hablando la palabra de Dios con amor. ¿Por qué crecemos? Porque al enseñar la palabra de Dios, pues obviamente estamos aprendiendo y escudriñando la Biblia, y eso nos hace crecer. Eso a grandes rasgos es lo que nos habían enseñado las últimas semanas. Pero repito, sería bueno que ustedes lo estudiaran y si no, compraran los CDs, ¿verdad? Bueno, ahora el tema de hoy que vamos a tratar, Pablo continúa argumentando que por haber sido llamados a ser un pueblo santo, también debemos cultivar la pureza, ¿verdad? Él sigue diciendo esto de alguna forma. Y yo creo que la pureza es una característica del pueblo de Dios, que Dios nos ha pedido, nos ha demandado, tan indispensable como lo que nos compartió José Manuel en relación a la unidad. Entonces son dos temas. Pablo abre esta sección que vamos ahorita a leer, ¿verdad? De la pureza de la iglesia, fíjense, de la misma manera, de la misma forma que abrió la primera sección que nos compartió José Manuel sobre la unidad de la iglesia, y lo hace con una confirmación de autoridad por este apóstol de Cristo que se llama Pablo. Si recuerdan, versículo 4.1, no lo vean, capítulo 4.1 decía, yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego. Así empezó José Manuel leyéndonos esa escritura. Y ahora lo que vamos a ver es el capítulo 4:17, que empieza, así que les digo esto y les insisto en el Señor. La frase en el Señor obviamente significa en el nombre del Señor. Y aunque es una declaración firme, también viene siendo una declaración así muy solemne de parte de Pablo, ¿verdad? Pero lo escribe con toda la autoridad que el Señor Jesús le estaba dando. Entonces, de alguna forma está iniciando Efesios 4:1 de la misma forma que vamos a iniciar Efesios 4:17. Y al fin de cuentas, la esencia de este mensaje es muy sencillo, ¿verdad? No vivan más como los paganos. De alguna forma lo dice así este versículo 17. Y aunque aquí Pablo está de una forma generalizando, porque no todos los paganos eran tan malos, ¿verdad? O disolutos, es decir, que no disolvían su forma de vivir, o las personas que le rodeaban, o las cuestiones morales, etcétera, no las disolvían ellos solamente, porque había de todo, como dicen en la Grey del Señor, de todo hay, pero de alguna forma estaba generalizando que estos así vivían, los paganos, de una manera no muy buena, ¿verdad? Y luego, como después esto lo va a describir de una forma más específica en el versículo 25, que la próxima semana eso lo vamos a ver, ¿verdad? Ahorita vamos a ver otro tipo. Bueno, sin embargo, así como hay una típica vida cristiana, ¿verdad? Una clásica vida que nosotros vivimos, también hay una vida típica, pero también pagana, ¿verdad? Al fin de cuentas, y luego no pueden distinguir de alguna forma. Por eso escuchamos en nuestro caminar diario gente que dice, pues es que pues todo lo hacen, no, pues es que así viven, pues no ha de ser tan malo. Nuestras nuevas generaciones de adolescentes y jóvenes crecen con ese concepto de que pues si todo lo hacen, no ha de ser malo. Entonces, así empieza más o menos este capítulo. Ahorita lo vamos a leer, solamente estoy ilustrando algunos puntos. Bueno, y aquí vemos también a los lectores de Pablo
que sabían por su experiencia lo que estaban ellos diciendo y lo que Pablo les estaba comentando, porque ellos habían sido paganos y aún vivían en esa forma pagana en algunas cosas. Es por eso cuando nosotros caminamos en nuestra vida cristiana y que hemos venido de la religión tradicional, que vivíamos de una forma pues muy liberal, sin valores, sin apreciar la escritura, en fin, de algunas formas, y como así los paganos, no todos, es una forma general, pero pues vemos aquí que no era más que valorar lo que en una forma vivían antes y ahora estaban viviendo, por eso entendían, por eso tú te acercas a una persona que está pasando una situación difícil, parecida en aquel tiempo que tú estabas pasando y tú dices, te puedo entender porque yo era así, puedo saber lo que estás pasando porque a mí me pasaba, así yo estaba, ahora yo estoy así, y de alguna forma entendían lo que Pablo decía por la misma experiencia que ellos habían pasado. Pero no debían de vivir más así. Eso es lo que de alguna forma categóricamente está diciendo en el inicio Pablo. No deberían de vivir, ni los que estaban a su alrededor deberían de ver y percibir la diferencia que ya había ahora en ellos, que antes siendo paganos lo que hacían y ahora siendo cristianos lo que estaban viviendo. Se habían transformado en personas diferentes, con un caminar diferente, debían de comportarse de una forma diferente. Su nueva condición como una sociedad de Dios les estaba exigiendo de alguna forma mostrarse la vida de Cristo, mostrar la vida de Cristo en su misma vida, para así a los que vivían a su alrededor poder notar los cambios, ¿verdad? Y aquí la manera que Pablo maneja el tema, está comenzando este capítulo que vamos a leer con la base doctrinal, ¿verdad? La base, el fundamento bíblico de lo que vamos a compartir en esta parte. Inicia en este capítulo 4, en el versículo 17, de esta nueva vida que él está argumentando y diciendo. Y luego vamos a ver las consecuencias prácticas de esta base doctrinal, de este fundamento bíblico a partir en todos los días de nuestra vida, a partir del versículo 25 que la próxima semana vamos a ver. Entonces hoy es la base bíblica, el fundamento bíblico que Pablo les estaba diciendo ahí a todos a su alrededor, y después va a entrar en las cuestiones prácticas que de alguna forma nosotros luego nos vamos a identificar, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos ahora sí a Efesios 4, 17 al 24, y esto es la base bíblica en el cual Pablo se fundamenta, ¿sí? Ok. Muy bien, entonces vamos a leer. Es muy importante que nosotros podamos ver, antes de empezar a leer, que captemos, ¿verdad? La diferencia, pues no podemos decirnos paganos, ¿verdad? Porque se oye feo, de nuestra vieja manera de vivir a nuestra nueva manera de vivir como cristianos, y ver las diferencias y comprender esta base teológica, ¿verdad? De este cambio por el cual nosotros ya hemos pasado, ¿sí? Dice así que les digo, ¿verdad? Esto, y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad, ¿verdad?
Muy bien, entonces vamos a entrar un poquito a lo que nos está aquí enseñando Pablo. Lo que aquí advierte el apóstol Pablo de una forma inmediata, Pablo está metiéndose al factor intelectual de la manera de vivir de cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Al describir aquí Pablo en esta parte de aquí de los versículos que dice, centra la atención, dice en los precedentes, en los pensamientos frívolos, ¿verdad? Dice pensamientos frívolos y además añade que tenemos oscurecido, ahí en el siguiente versículo, ahí mismo pues, oscurecido el entendimiento y atribuye a la ignorancia que nos domina, ¿sí? Luego sigue diciendo, por lo tanto, aquí tenemos que en este frívolos añade la ignorancia que nos domina. Tenemos aquí que se refiere a una mente completamente vacía, una mente oscurecida y una ignorancia del conocimiento de Dios. Si nos podemos poner en los zapatos de esta gente, que ya alguna vez lo teníamos, ¿verdad? Veíamos que muchas veces nos compartían de la palabra de Dios. No sé si a ustedes les pasaba, a mí sí. Me compartían de la Escritura y muchas veces no entendía. Muchas veces me decían esto, tienes que nacer de nuevo, lo que ya hemos oído, ¿verdad? Y pues nacer de nuevo, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Qué debo de hacer para nacer de nuevo? En un principio, y venían muchas cosas y no entendía porque mi entendimiento estaba oscurecido y mis pensamientos eran frívolos, ¿sí? Muchas veces, y al ratito vamos a tocar ese tema, atribuimos al corazón, y de hecho menciona aquí en este versículo, el corazón, y es verdad, pero el corazón, si se dan cuenta, pensándolo bien, el corazón no piensa, ¿verdad? El corazón no siente, siente cuando te va a dar un ataque, ¿verdad? Pero el corazón no siente en cierta forma, o sea, no nace el sentimiento aquí, en el corazón, ¿no? ¿Dónde nace el sentimiento? En nuestra mente, ¿verdad? En nuestro pensamiento. Esto es algo ilustrativo para el 14 de febrero, ¿verdad? Porque se ve bonito el corazón, ¿verdad? Y rojo y hay el amor. Pero cuando nosotros conocemos, por ejemplo, a tu pareja que oye eso, tu esposa, pues sí te latía rápido el corazón, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque tu pensamiento mandaba un mensaje a tu sistema nervioso y te ponías nervioso, ¿verdad? Tun, 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 tun. Pero es lo único. Pero en ese sentido podemos decir que sentía, pero la situación empieza en nuestra mente, porque teníamos una mente antes vacía, un entendimiento oscurecido, una ignorancia, repito, de lo que Dios había en nosotros, y como resultado, ¿qué pasaba? Se perdía la vergüenza, se perdía el deseo de hacer las cosas bien, y moralmente hablando también había muchas cosas inmorales en nuestra vida por la falta de ese entendimiento, ¿verdad? Pero aquí en la versión que vimos en NBI, pero en versión en Reina Valera, dice que hay unos términos que nos dicen que habíamos aprendido. Otro término es que dice que habíamos oído y otro habíamos enseñado, todos de acuerdo a la verdad en Jesucristo. Sí, ahí nos está animando a Pablo que habíamos aprendido esto a través de aprender, oír y habíamos sido enseñados. Pero ¿cuál es el origen de la vida pagana? ¿Cuál es el origen de esa oscuridad de la mente que tú y yo teníamos? O de que en este caso los efesios estaban pasando en esa situación. Si veíamos que Dios era la misma luz, que Dios continuamente hablaba a la humanidad en ese tiempo, ¿verdad? A través de la creación, de lo que hizo Él, de su misma presencia, hablaba de lo que era Dios. ¿A qué se debía ese origen de la oscuridad de las mentes? Ahí no lo dice en Efesios. Dice ahí en el versículo, dice, se debe a la dureza de su corazón. Y es lo que hablábamos hace rato.
a la dureza y veces también de nuestra mente, ¿sí? Nuestro corazón no se endurece, ¿verdad? En un sentido, son cuestiones que habla la Biblia así de una forma ilustrativa para que nosotros podamos entender un poco más. Pero nuestra mente se ennublece, se endurece. Nuestros pensamientos a veces se contraponen a las mismas circunstancias que Dios nos quiere enseñar. Esa palabra, la dureza de su corazón, viene derivada de una palabra que se llama porosis, ¿sí? Y porosis es una palabra es una clase en aquel tiempo se refería a esta piedra, ¿cómo se llama? Una clase de mármol, ¿sí? Y ustedes conocen el mármol es duro, es consistente. Entonces, esta palabra deriva, porosis, de que estamos, imagínense, endurecidos como una cabeza de mármol, ¿verdad? Por eso a veces nos dicen, tienes cabeza de piedra, ¿verdad? O con entendimiento de piedra, de alguna forma por esto. En los términos médicos en aquel tiempo se utilizaba también como el callo, ¿no? El callo que tenemos luego en los pies. ¿Qué te hace el callo? Te hace insensible, ¿no es cierto? Hay veces a que pisas, pues pisas con el callo, ¿verdad? O tanto, hay veces tenemos una situación que estamos haciendo con algo y te sale callo, te dicen, a ti ya no te duele porque tienes callo, ¿verdad? Eso es parte de una forma de ilustrar Pablo lo que estaba queriendo él decir con esto sobre la dureza de nuestro corazón. Sí, en Marcos, no lo busquen, en Marcos 3:5 dice, se les quedó mirando enojado Jesús, entristecido y enojado por la dureza de su corazón. O sea, Jesucristo ya estaba viendo que había esa dureza y no solamente en el corazón, lo traducimos a su cabeza, a la cabeza por el cual nos está hablando aquí. El uso bíblico en esta cuestión del corazón y mente no pueden separarse, ¿verdad?, de esa capacidad de pensar, ¿sí? Van muy unidos esta cuestión. Por eso habla Pablo iniciando con la cuestión de nuestros pensamientos de alguna forma. Ok, entonces, si unimos estas cuestiones que nos está hablando Pablo, ¿verdad? Lo que nos está queriendo unir, quiero unirlo más o menos, parece estarnos pintando una forma terrible de la vida como vivían los paganos. Primero viene la dureza de su corazón, dice aquí. Luego la ignorancia, el entendimiento oscurecido que teníamos. Luego, consecuencia, dice que estamos alejados de la vida que proviene de Dios. Y luego, ya que nos apartamos de Dios, hemos perdido toda vergüenza de lo que nosotros hacíamos mal y de lo que estaban haciendo mal en aquel tiempo los paganos, y además se estaban entregando por consecuencia a las cuestiones de inmoralidad y no se saciaban de cometer, dice, actos indecentes por nuestra misma obstrucción que teníamos en la cabeza. Entonces, por tanto, la dureza de nuestro corazón nos lleva primero a la oscuridad de nuestra mente. Cuando nosotros somos duros, nos bloqueamos, ¿no es verdad? Nos bloqueamos de todo lo que acontece a nuestro alrededor y por eso perdemos esa sensibilidad de la cual Dios nos está hablando. Luego viene la muerte del alma bajo el juicio de Dios, un desconocimiento de Dios, pues hay una muerte de alguna forma espiritual. Y finalmente, esta vida vacía pierde el control de todas las cosas que nos rodean día con día y nos dominan al fin de cuentas por esa falta de entendimiento de estas cosas. Y en Pablo se estaba viendo unos comentarios ahí. Y Pablo hace una comparación ya en el libro de Romanos, de esta parte, ¿verdad? Tanto de Romanos como de Efesios, ya había mencionado, y yo lo quiero leer un poquito. En Romanos 1, 18, 32, vamos a hablar un poco de la obstinación que había ahí, ¿verdad? En Romanos 1, 18, 32, dice así: toda impiedad e injusticia de los seres humanos
que con su maldad obstruyen la verdad, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorifican como a Dios. Estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. ¿Qué nos dice Efesios 4, 17 al 19? En el 18 dice, por la dureza de su corazón. Lo está resumiendo esta parte de Romanos. Y luego en la parte de la oscuridad, en Romanos dice, se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Se volvieron necios, la depravación mental. Por eso Dios los entregó. Por tanto, Dios los entregó, Él a su vez los entregó. Lo repite ahí varias veces. ¿Qué dice Efesios? Dice, pensamientos frívolos, la ignorancia que los domina, oscurecido el entendimiento. ¿Qué dice en caso de la muerte o juicio? Romanos, que por tanto Él también dice aquí, los entregó, y en Efesios dice, alejados de la vida que proviene de Dios. Y aparte viene el desenfreno por consecuencia de todo eso. Dice en Romanos, Dios los entregó a impureza sexual, pasiones vergonzosas, actos indecentes, lo que no debían hacer, lo hacían, toda clase de maldad. Y él en Efesios dice, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes, ¿verdad? Hay una comparación que ya Pablo había hecho con los romanos, que nos muestra ahora aquí en Efesios. Entonces esto ya lo había estado trabajando Pablo. ¿Cuál es nuestra vida cristiana? ¿Cuál es la consecuencia? Vimos ya de ese corazón endurecido, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es nuestra vida cristiana? Dice ahí, aquí Pablo nos está diciendo, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, ¿sí? En contra de la insensibilidad, la oscuridad, acerca del desenfreno, acerca de todas estas cuestiones que Dios estaba mostrando ahí a Pablo. Y utilizando estas tres expresiones que les estaba diciendo hace rato, aprender, oír y ser enseñados en Jesús, nosotros ya lo habíamos recibido y no lo habíamos entendido antes. Nuestra vida, poniéndole un poquito todo este rollo, ¿verdad? Aterrizándolo a nuestra vida cotidiana, ¿sí? Nosotros, en lo personal yo, vivía una vida con el pleno desconocimiento de Dios, como tú y yo. Nuestra mente estaba obstruida, nuestros pensamientos no funcionaban y todo lo vivíamos de la forma en que nos marcaba el mundo, ¿sí? Hace un par de semanas, yo creo una semana más o menos, estábamos viendo que dice la Escritura que sois del mundo, mas no pertenecemos a este mundo. Estamos en el mundo, mas no pertenecemos a este mundo, ¿verdad? Entonces decimos, caminando en esta vida, como nos dice Efesios, ok, vivo en este mundo, pero no soy de este mundo. Si tú eres religioso o muy espiritual, todo lo vas a ver de una forma espiritual. Es que no soy de este mundo. Si tú dices, oye, tú te ves, o sea, no llegas al mercado pidiendo al que te despacha, ¿verdad? Ahí los elotes, ¿verdad? Hermano, en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Quiero que me dé 1 kilo de elotes, ¿verdad? No, eso es una forma religiosa. No puedes argumentar, es que yo no soy de este mundo. Pues la verdad no eres de este mundo, ¿verdad? Porque estás medio zafadito, te dirían. Entonces debe haber una congruencia y un balance en nuestra forma de vivir, ¿sí? Vivo en este mundo, como tal, debo vivir en este mundo. ¿A qué me refiero? ¿Tengo que ir a trabajar como los demás?
Claro que tengo que ir a trabajar. Nuestros hijos tienen que ir a estudiar. Claro, tienen que ir a estudiar. ¿Sí? Tenemos que cumplir con las leyes de este mundo. Tenemos que cumplir con las leyes de este mundo. Tenemos que caminar conforme a lo que de alguna forma nos pide este mundo, perseverando las leyes, conservando las leyes, los estatutos, cumpliendo con ellos, ¿sí? Pero viene luego el aspecto espiritual, ¿sí? Ok, pero no soy de este mundo. Y ahí es cuando empieza nuestra diferencia, ahí es cuando nosotros empezamos a hacer ese reflejo de lo que Dios quiere que reflejemos. Como aquí les decían, ustedes tenían una forma de vivir antes, ahora tienen que vivir de una forma diferente, porque ya tienen una sociedad en Dios diferente a lo que manda en este mundo, ¿sí? Hace poco mencionaba del ejemplo de un licenciado y abogado. Un licenciado, por decir algo, de este mundo, sin ser cristiano, él solamente cumple con vivir en este mundo, pero no la parte de no pertenezco a este mundo. ¿Me explico? ¿Sí? Un licenciado está defendiendo, por ejemplo, una persona que se va a divorciar. Él va a querer divorciarlos, me están pidiendo eso, es mi trabajo. No hay una sensibilidad a él de las cuestiones de Dios. ¿Lo va a defender? Sí, lo va a defender. Va a quedar ahí, cumple con su compromiso de su trabajo, hace las demandas que tiene que hacer y se divorcian esta pareja, se divorcian completamente. Este licenciado se va a sentir ¿cómo? Satisfecho. ¿Cumplió con la pareja? Cumplió. La pareja está contenta, muy contenta algunos de ellos, ¿verdad? A lo mejor. Otra no, dependiendo de su situación de esta persona, que son gente, repito, del mundo. ¿Sí? Lo que no se preocupa este licenciado, ¿qué es? En la cuestión de cómo quedaron sentimentalmente. La mujer o el hombre pueden quedar dañados emocionalmente y muy grave en ocasiones, hasta pensar en cosas extremas, ¿verdad? El licenciado cumple con su trabajo únicamente con divorciarlos, la otra parte no. Esa otra parte, si hubiera un licenciado cristiano, que sí lo hay, trataría de cumplir las dos partes. Por eso el trabajo, yo creo, de un licenciado en estas cuestiones es muy difícil, porque se encuentra con esas dos situaciones. Estoy en el mundo, pero no pertenezco a este mundo. ¿Qué trataría de hacer un licenciado en este caso? Trataría tal vez de conciliar. Oye, ¿no lo han pensado mejor? ¿Creen que es bueno que ustedes se separen? No, pues sí, es que bla, 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 bla. No. Pero ¿sabes que no es así? ¿Por qué no se dan una oportunidad? ¿Por qué no platican o buscan una ayuda en algún lado, con una iglesia, etcétera? Y les daría los argumentos o la forma para que ellos concilien, ¿sí? ¿Por qué este licenciado actúa así? Porque antes era pagano, pero ahora está su mentalidad cambiada, ya no está oscurecida, ya no son sus pensamientos, ya no son frívolos, sino es de una forma diferente. ¿Me explico? ¿Sí? Y así nosotros, cada uno de nosotros en las diferentes labores que nosotros hacemos, debemos de ser esa parte que soy. Yo no vivo en este mundo, pero no pertenezco a él, porque tus pensamientos son de Dios. En lo que tú hagas, sea médico, mecánico, carpintero, doctora, estilista, lo que sea, tú ya no puedes caminar como caminabas antes y no debes de ser insensible a lo que decía de estas tres partes. Tú y yo aprendimos, ¿sí o no? ¿O estamos aprendiendo? Hemos oído también y hemos sido enseñados a caminar una vida diferente en este mundo mientras vivimos en él. Pero nuestra meta está
en el reino de Dios. ¿Sí? El hecho que digamos que vivimos, ya vamos a vivir en la vida eterna, ¿sabes cuándo empezó? Desde mi punto de vista, desde que te convertiste al cristianismo. Desde ahí tú ya empiezas a vivir en la vida eterna. ¿Por qué? Porque tus pensamientos ya no deben de pertenecer a este mundo, ¿sí? Va más allá. Por eso Pablo decía, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia. Pablo estaba viviendo en este mundo, sí. Sufría las consecuencias de este mundo, sí. Y más que nadie, cárceles, dolor, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Cosas que hablaban mal de él, difamaciones, en fin, todas estas cosas las sufría mientras vivía en este mundo, sí. Pero él estaba pensando en la eternidad, que decía, esto no es nada. Hasta en una parte de la Biblia dice, ¿verdad? Para mí esto es, lo tomo como, no me acuerdo la palabra, pero dice, no es para mí nada, pues, porque mi meta está en Dios. Y por eso él al morir dice, para mí es ganancia. Entonces, ahí nos menciona en estos versículos que nosotros recibimos una enseñanza acerca de Cristo. Se nos habló acerca de Cristo y se nos enseñó a través de Jesús. Estas tres cuestiones, enseñanza, escuchar, ¿verdad? Y aparte que fuimos nuestro maestro, nuestro principal, que nos compartió esto, es a través de la Biblia. Jesús nos compartió muchas de estas cosas. Estas tres expresiones como que evocan la imagen de una escuela de Pablo, ¿sí? Si hoy en día Pablo estuviera viviendo, ¿saben qué tendría? Yo creo que tendría un instituto bíblico, ¿verdad? Porque él nos habla una imagen de una escuela en el cual era él muy congruente con sus cosas que él decía, porque era una persona, dice la Escritura, de letras. Cristo lo levantó con un motivo. Cristo sabía que podía confiar en él. Cuando levantó a Pablo, ¿qué hubiera pensado él? Está mejor ir a una universidad y traerme una persona con mucho más entendimiento de la Escritura a un instituto bíblico, que no lo había pues, pero voy a ir a uno de ellos y traerme una persona que pueda llevar a cabo esto. No, puso sí a una persona mundana, ¿verdad? En su forma de vivir, ¿verdad? Como era Pablo, pero lo transformó con un conocimiento del mundo, Pablo, de lo que él había estudiado, pero para transformar esa instrucción a una instrucción bíblica, de lo cual Dios quería enseñar en ese tiempo, ¿verdad? Ok, aparte de esa forma de vivir que Pablo estaba queriendo enseñar a estos paganos, y que vamos a ver a partir del versículo 25, de quitar algunas cosas de su vida pagana, ¿sí? Él estaba también compartiendo no solamente de la misericordia, del amor, del poder sanador de Dios, de todo lo que Jesús estaba dando, sino que también habló de predicar su señorío, de predicar, ¿verdad?, el reino o el gobierno de Dios en la vida de cada uno de nosotros. A nosotros nos gusta escuchar mucho del amor de Dios. ¿A quién no le gusta escuchar? A todos. ¿A quién no le gusta escuchar de las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana? A todos nos gusta escuchar. ¿A quién no les gusta escuchar que Dios te perdona y aún te va a perdonar los pecados que vienen en un futuro? ¿Quién no le agrada escuchar eso? ¿Verdad? ¿Quién no le agrada escuchar que tú ya eres salvo por gracia y que ya lo que hagas, tú ya no pierdes la salvación y estarás un día en el reino de Dios? ¿A quién no le gusta escuchar de eso? Pero Pablo también enfatiza del señorío, del gobierno y del reino de Dios. Y ahí es cuando cuando los paganos de aquel tiempo ya no les gustaba escuchar mucho, porque predicar del señorío de Dios habla ¿de qué? De obediencia, habla de sometimiento,
habla de disciplina, habla de todas estas cuestiones que de repente no nos agradan, ¿verdad? Pero Pablo es de una forma congruente con lo que él había aprendido y quería enseñar. Entonces, vemos cómo ahí la enseñanza de Cristo que ellos estaban recibiendo a través de Pablo, a través de esto. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que Cristo, siendo la misma esencia de la enseñanza que estaba aquí compartiendo Pablo, ¿verdad? La esencia de la enseñanza, entonces por lo tanto él tenía que compartir las cuestiones morales de acuerdo a lo que la Biblia quería, de irse quitando de esta perversión, de esa mente entenebrecida y de esa mente frívola que tenían los paganos. Entonces, siendo él la esencia misma de la enseñanza Cristo, entonces por eso les habló de que deberían de cambiar su forma de ser. Y la tercera cosa, siendo enseñados en él, o sea, en Cristo, es decir, que Jesucristo, además de ser el maestro que en este tiempo estaba cumpliendo y la enseñanza, también era la misma enseñanza él mismo. ¿Me explico? Cristo era la misma enseñanza, él trataba de enseñar que Cristo era el que les había enseñado de él mismo, de Dios mismo en la vida de ellos, ¿sí? Entonces, ¿por qué todo esto? Porque la verdad estaba en Jesús, la verdad está en Jesús. Entonces, aquí vemos pues estas tres cuestiones que nos estaba hablando Pablo, de oír, de hemos sido enseñados y hemos aprendido a través de la vida de Cristo, ¿sí? En los siguientes versículos, ahí a partir más o menos del 22 y 24, nos está hablando, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre, ¿sí? Dice así la Escritura, dice, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. ¿Qué era lo que les estaba enseñando con esto Pablo? Creo que es muy obvio, yo creo que muchas veces lo hemos estado estudiando. Implicaba un transformarse radicalmente, un cambio total en nuestra vida, ¿sí? Y esto es un punto muy importante en la vida de nosotros. Siendo honestos, y ahí yo en primera fila, ¿verdad? Muchas veces nosotros no hemos sido cambiados completamente de este ropaje. Nos está animando aquí que nos quitemos ese ropaje de esa vieja naturaleza. ¿Cuál es esa vieja naturaleza? ¿A qué se refiere de ese ropaje viejo? ¿Ustedes qué creen? No me lo digan, pero piénsenlo. ¿Cuál es ese viejo ropaje que habla aquí Pablo? ¿No lo saben? ¿O sí lo saben? Sí. Creo que mucho de esto, y habrá otras cuestiones que ustedes puedan nutrir esto, ¿verdad? Es ahorita les digo. Es nuestros pensamientos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me explico? Es nuestra forma de pensar lo que nos hace cambiar, lo que nos está pidiendo cambiar. Nuestra conversión, nuestra restauración viene a través de nuestro pensamiento, ¿sí? Quitémonos esa forma de pensar. Si tú te fijas, muchos de nuestros problemas hoy en día es nuestra mente. ¿Sí o no? ¿Cómo vemos? Por ejemplo, dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo.
todavía nuestra mente no se quita de ese ropaje viejo, porque todavía no amamos a nuestro prójimo como a mí mismo. ¿Y sabes por qué no amamos a nuestro prójimo como a mí mismo? Porque no nos amamos nosotros mismos. ¿Cómo puedo amar a mi hermano si yo mismo no me amo? ¿En qué sentido lo digo? ¿Por qué? Porque si yo quisiera que Dios siguiera bendiciéndome, por decir algo, estaría bien con mi esposa día con día, porque así mis oraciones no tuvieran estorbo, ¿sí? Si yo quisiera percibir el amor de Dios, sería que obediente a las cosas que Dios me pone. Si me amas, obedece mis mandamientos. Entonces, nuestro entendimiento muchas veces todavía está con ese ropaje viejo. Y hay muchas cosas. En la semana estuve en un estudio. Cada semana estoy estudiando unas cosas con un par de pastores, ¿verdad? Cuestiones de la Biblia, etcétera. Y yo le decía a Jaime, ¿sabes qué, Jaime? Cada vez que estudiamos, hay veces, no sé, duramos 2 horas, promedio más o menos, cada semana estudiando en esa forma de escudriñar bien la Biblia, escarbar la verdad. Y cada vez que terminamos diciendo, híjole, cada vez me doy cuenta que todavía me falta mucho, mucho por aprender de la Escritura. Y estas cuestiones es muy difícil, sinceramente, transmitirlas por la profundidad de Pablo que nos está diciendo. Pero bueno, quiero pegarme mucho a lo que dice este mensaje, pero a la vez es difícil, porque yo mismo, en muchas cosas, hay veces tu pensamiento está todavía con algunos velos que todavía tengo que quitar en mi vida, como tú y yo tenemos que hacerlo. Entonces, todo empieza aquí, en cambiar nuestra forma de pensar. Sí, lo que hemos dicho mucho, si me amas, dice la Escritura, ¿qué dice? Apacienta mis ovejas. Ya le dijo a Pedro, ¿no? Y hay otra, dice, en esto conoceráis que sois mis discípulos. ¿En qué? En que nos amemos unos a otros. Nos amamos unos a otros, puede ser garantía que Dios diga, Arturo Lee es mi discípulo porque ama a mis discípulos. Ah, caray, Señor, como que, espérame tantito, ¿no? Todavía no. Hay veces cantamos cantos. Yo una vez en una oración de los varones cantaba el canto de que con mi vida yo te adoraré, Dios. Y yo cuando digo, nomás digo te adoraré, ¿verdad? Brinco, hay veces eso aparte, con mi vida. ¿Por qué? Con mi vida adoro a Dios. Todavía no lo adoro como debería de ser. Él recibe mi adoración, claro que recibe mi adoración. Esa es la gracia de Dios, ese es el amor de Dios, y es cuando podemos ver ese amor que no podemos entender, pero lo recibimos de parte de Dios. Me explico. Pero con mi vida, y así muchos de nosotros, no adoramos a Dios, ¿verdad? Cuando se para el tránsito a un lado de ti, que te pasaste un alto, ¿verdad? Y pues ¿cómo le hacemos, verdad? Pues sí, ¿cómo le hacemos? Bueno, mira, para que no se oiga feo, te voy a dar una ofrenda. Suena más bíblico, ¿verdad? Suena más bíblico eso. Entonces, cuando Dios nos confronta, ¿qué vamos a decir? Le di una ofrenda, ¿verdad? Solamente era una ofrenda, ¿verdad? Y ya sigo poniendo el radio, con mi vida te adoraré, Señor, ¿verdad? Entonces, todavía nos falta mucho, pero dice, quítense esa vieja naturaleza de pensamiento. Por eso en Romanos 12:2 habla también Pablo a los romanos diciéndole que debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Cambiemos la forma de nuestra mente, renovemos nuestro pensamiento, nuestra mente, algo así dice. Literalmente no dice así, pero dice así, ¿no? Renovándonos nuestra mente, nuestros pensamientos día con día. ¿Por qué? Porque esta mente poderosa que tú y yo tenemos captura día con día muchas cosas, además
de lo que ya tenemos en nuestra mente. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando les decía qué teníamos en nuestra mente? Haz tu cuenta, los que ya están casados, ¿cuántos años estuviste en la escuela? En los primeros años nos dijeron que proveníamos del chango, ¿no es cierto? Entonces, por los que estaban velludos, ahora entiendo, ¿verdad? Los que comemos mucho plátano, ahora entiendo por qué, ¿verdad? Y queríamos aterrizar las cuestiones que escuchábamos, aterrizar estas cuestiones que escuchábamos en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque nuestra mente es poderosa. Toda esa información que he capturado durante todos los años, llámese escuelas, llámese trabajo, llámese la vida cotidiana, la forma de las noticias, la televisión, internet, el Facebook, ¿verdad? Todas esas cuestiones tienen entenebrecida nuestra mente. Y por eso Pablo dice, renueven su mente y quiten eso día con día, ¿sí? Y por eso dice, quiten esos viejos ropajes, esa vieja naturaleza que ustedes tenían, ¿verdad? No literalmente está hablando de un ponerte ropa nueva, ¿verdad? No es eso, sino que estaba diciendo, despójense de esa vieja naturaleza. En otras formas, Pablo se refería, en otros libros habla del viejo hombre, hemos oído la carne. Hoy en día decimos, es que la carne, hermano, ya ves cómo me jala la carne. Otra cosa que decimos es el diablo. Es el diablo, ya ves el chamuco cómo es. Entonces, etiquetamos, a veces mencionamos más al chamuco que a Dios, ¿verdad? En nuestra vida. Es que el chamuco, no, es que el chamuco, es que el diablo, es que Satanás, es que esto, es que el otro. Si nos dedicáramos más a escudriñar la Escritura, como dice la palabra, el diablo huiría de nosotros, porque con eso estaríamos resistiendo al diablo, y la Escritura dice que huirá de vosotros cuando lo resistimos. Entonces, ahí está Pablo diciendo, tenemos que ser renovados. Esa actitud de mente, de alguna forma, ahí lo dice el versículo 23, de esos pensamientos frívolos. Más adelante, ahorita, la próxima semana vamos a terminar con el capítulo 4 y vamos a empezar con 2 versículos del capítulo 5. Y nada más trae 6 capítulos. Y el capítulo 6 empieza igualmente, bueno, no empieza, pero en la Escritura viene y dice que nos ciñemos del yelmo, ¿verdad? De justicia, que es el ¿qué? El casco, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué el yelmo, el casco? Para cubrirnos, dice, de los petardos, de alguna forma, del enemigo en nuestra mente. Es muy importante eso, por eso necesitamos, dice aquí, quitarnos esa vieja ropa que tenemos. Ahora, es hasta el versículo ya 24 y con esto casi voy a terminar. Ahí Pablo después nos va a decir en el versículo 25, por tanto de todo esto tenemos que dejar, y ahí habla de muchas cosas prácticas que les decía en un principio. Tu comportamiento, mi comportamiento, el comportamiento de cada uno de los que estamos aquí debe ser coherente, con la clase de persona que hemos llegado a ser en Cristo Jesús. Debe ser congruente además con lo que hemos aprendido y con lo que luego hablamos con nuestra forma de vida.